Hola, esto es Logosomnia, mi nombre es Luis Ignacio Betancourt. Hoy voy a hablarles de un libro de un filósofo argentino llamado Diego Singer, nacido en 1978, profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. El libro se titula Nihilismo con piel de lobo y lleva como subtítulo Nietzsche frente al neoliberalismo. Mi propósito no es hacer una lectura expositiva o descriptiva de este libro, dado que está escrito con una prosa transparente y clara. Más bien los invitaría a que lo leyeran. Mi propósito es relacionar este texto con otros textos y con otras ideas para tratar de ampliar su sentido. A pesar de que mi propuesta no es hacer una lectura expositiva o descriptiva, sería necesario, para situar a los lectores que no se hayan acercado al texto, hablar de los conceptos fundamentales a partir de los cuales el autor desarrolla sus ideas. Nietzsche, o el pensamiento nietzscheano, ha sido apropiado en numerosas ocasiones por movimientos políticos, sociales, con los cuales el propio Nietzsche no habría estado de acuerdo. Es muy famosa la apropiación que en su momento hizo el fascismo del pensamiento nietzscheano. Es tan significativa esta apropiación que hasta hoy en día hay personas que todavía piensan que conceptos como el de superhombre habilitan discursos supremacistas, racistas, etc. Diego Singer señala con especial énfasis la apropiación que ha hecho el neoliberalismo o los discursos desprendidos del neoliberalismo del pensamiento nietzscheano. Sin embargo, también señala que su posición en este libro no es la de un sacerdote académico que debería proteger o defender la pureza o supuesta pureza del pensamiento nietzscheano de determinadas apropiaciones como las del neoliberalismo. Lo que al autor realmente le interesa en este libro es utilizar las herramientas que ofrece la filosofía nietzscheana para crear una posición de resistencia ante una situación que nos afecta hoy en día. El neoliberalismo no es, según el autor, nada más un sistema económico. Es también una suerte de hegemonía cultural que produce subjetividades y valores. Es aquí donde debe irrumpir el pensamiento nietzscheano. Para Nietzsche, el ser humano es, por encima de todo, el animal que valora. Eso quiere decir que el ser humano es capaz no solamente de trastocar o de transformar los valores imperantes, sino también de transformar o cambiar la vara de medida o la escala a partir de la cual valoramos, a partir de la cual decidimos qué cosas tienen valor y qué cosas no tienen valor. Cuando nos encontramos en una situación como la actual, en la cual se nos impone una sola manera o una sola escala según la cual podemos determinar el valor de las cosas, nos hallamos en una situación de profundo empobrecimiento porque no permitimos que la potencia de todo lo vital se manifieste. No permitimos que otras formas de valorar que podrían ser productivas en un sentido amplio, que podrían ser potentes y saludables, se manifiesten. Profundicemos un poco más, para que mi exposición posterior resulte más comprensible, en el concepto de neoliberalismo que emplea Diego Singer a lo largo de su libro. Para Diego Singer, como ya adelanté, el neoliberalismo no consiste nada más en una serie de políticas económicas tales como la desregulación de los mercados, el fin del estado de bienestar, la privatización. Para Diego Singer, el neoliberalismo es también y sobre todo una razón gubernamental. Él toma este concepto de Michel Foucault, del curso sobre el nacimiento de la biopolítica. Cuando Diego Singer, citando a Foucault, dice que el neoliberalismo es una razón gubernamental, se refiere a que el neoliberalismo consiste en una serie de técnicas aplicadas con el propósito de extender la forma empresa o la forma de lo empresarial a ámbitos de la vida humana que no son necesariamente económicos, que no son en principio económicos. Por eso es que para Foucault y para Diego Singer, el neoliberalismo no se manifiesta como una forma negativa, como algo que niega el estado de bienestar o las organizaciones colectivas o lo público, sino más bien como una forma positiva, como una forma productiva, como algo que produce, en este caso, formas de lo empresarial en ámbitos no económicos, como algo que produce subjetividades
es decir, formas de vida que atraviesan todos los ámbitos de la vida humana, o casi todos los ámbitos de la vida humana. En este punto hace falta detenernos en el concepto de subjetividad que utiliza el autor. Cuando Diego Singer, siguiendo a Michel Foucault, habla de los procesos de subjetivación que se llevan a cabo dentro del neoliberalismo, se refiere a un tipo relativamente específico de subjetividad. No se refiere a la subjetividad cartesiana, a la subjetividad como substancia o como fundamento metafísico de la verdad. Cuando Foucault habla de subjetividad, se refiere a una determinada forma de ser alguien o de ser persona dentro de una comunidad o dentro de un determinado orden. Los individuos de esa comunidad deben reconocerse en esa forma, deben ubicarse en esa forma de ser alguien o de ser persona para poder operar o tener una conducta eficaz dentro de esa comunidad. Todo esto nos lleva a concluir que esta concepción de la subjetividad, a diferencia de la concepción cartesiana, no es el fundamento de la verdad, sino es más bien el resultado o el producto de una serie de prácticas y técnicas institucionales que producen la verdad, de una serie de poderes que producen la verdad. A partir de este momento me gustaría poner en escena mis propias ideas, mi propia interpretación del texto. Para ello necesito llevar a cabo una suerte de rodeo, de desvío, y me gustaría que me siguieran a lo largo de este desvío, pues me propongo al final conectar mis ideas con las del autor. Y en la medida en que conecte mis ideas con las del autor, me gustaría también adentrarme aún más en las ideas del autor, puesto que hasta ahora solo las he tratado muy superficialmente. Volvamos a la idea de que Nietzsche, o la filosofía nietzscheana, ha sido apropiada en numerosas ocasiones por determinados movimientos políticos, económicos, etc. Cuando las apropiaciones de un pensamiento, de un autor, de un filósofo, se tornan hegemónicas o canónicas, a veces generan clichés. Como todo cliché, algunos de los clichés que están relacionados con Nietzsche tienen algo de genuino y algo de falso. Hay un cliché según el cual la filosofía nietzscheana está íntimamente relacionada con la cultura juvenil, con la rebeldía juvenil y con la adolescencia. Se dice comúnmente que el libro con el cual se inician los más jóvenes de la filosofía es el Zaratustra. Como digo, esta relación, este vínculo entre Nietzsche y lo juvenil puede tener algo de genuino. Esto de genuino quizás se deba a que, por un lado, Nietzsche es un filósofo sumamente potente, un filósofo que propone ideas radicales y poderosas y que invitan a la transformación. Y por otro lado, este vínculo entre Nietzsche y la adolescencia puede deberse a el estilo literario de Nietzsche. Nietzsche, a diferencia de otros filósofos como Kant, que tienen una prosa más árida, más propositiva, tiene una prosa literaria, una prosa bastante polisémica, una prosa en la cual los conceptos no están tan estrictamente delimitados y dan lugar a una multiplicidad de lecturas muy propia de la palabra poética. Por eso Nietzsche utilizó formas como el aforismo, como el fragmento. Entonces es posible que el estilo literario de Nietzsche, su capacidad de seducir a través de su prosa, de la calidad de su prosa, haga que los adolescentes se emocionen a la hora de leerlo. Nietzsche, además de ser un gran escritor, es un filósofo antisistema. Y cuando digo antisistema, no me refiero a la acepción que le otorgamos comúnmente a esta palabra. No me refiero a antisistema como sinónimo de punk. Me refiero a antisistema en el sentido de que el pensamiento de Nietzsche se resiste a convertirse en un sistema cerrado. Si bien es cierto que podría argumentarse desde cierto punto de vista que toda filosofía es sistemática, también es cierto que la filosofía nietzscheana
tal como lo señala Diego Singer en su libro, se define por su apertura a la radicalidad de lo otro, a la diferencia radical. Y esta apertura a la radicalidad de lo otro, de alguna manera está reñida con la idea de filosofía como sistema cerrado. Es posible que esto también sea seductor o sea atractivo para un lector adolescente. Bueno, ya he explicado la potencia que existe en el vínculo entre Nietzsche y la adolescencia o la rebeldía juvenil. Ahora sería el momento de poner este cliché bajo sospecha. Antes que nada, me parece importante poner a un lado el prejuicio según el cual la adolescencia es una etapa despreciable del ser humano y los adolescentes unos seres cuyos comportamientos y cuyas rebeldías aparentemente injustificadas deben ser desdeñadas y ridiculizadas en todo momento. No estoy de acuerdo con esto, que también es un cliché, pero eso no me exime de poner bajo sospecha la relación que se ha establecido entre Nietzsche y la rebeldía juvenil. Cuando pienso en rebeldía juvenil, viene a mi mente el concepto de contracultura. El concepto de contracultura podemos verlo como un concepto transhistórico, como algo que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos pensar que siempre existe un sistema imperante al cual se opone o al cual se oponen movimientos contraculturales que surgen fuera del sistema imperante. Sin embargo, a efectos del análisis que me gustaría hacer del libro de Diego Singer, prefiero circunscribir el concepto de contracultura o necesito limitarlo a un momento histórico específico. Me gustaría hablar de la contracultura del siglo XX. ¿Por qué cuando hablamos de contracultura en el siglo XX no pensamos tanto en las vanguardias, sino más bien en los movimientos que surgieron en los años 60, en los movimientos relacionados con los hippies, con la liberación sexual, con las drogas y con el rock? Podemos decir que las vanguardias son fenómenos modernos, en la medida en que fueron movimientos programáticos que se fundamentaron en manifiestos, que creían en una idea de revolución como teleología, creían en la posibilidad de un relato, en la construcción de un relato histórico que llevara a la sociedad, por lo menos occidental, a una transformación. Y creían que esa transformación debía pasar por las instituciones que regulaban la vida social y política de su momento. Podemos definir las vanguardias como discursos que se construyen a partir de lo que Octavio Paz llama en su famoso libro Los hijos del limo, la tradición de la ruptura. Cuando digo tradición de la ruptura, no me refiero, por supuesto, a una tradición que se construye a partir de la continuidad armónica entre los diversos movimientos que van apareciendo a lo largo de la historia. Cuando digo tradición de la ruptura, me refiero a una tradición que se va hilando a partir de las rupturas que generan cada uno de los movimientos que irrumpen en el panorama cultural histórico. De acuerdo con la tradición de la ruptura, cada vez que aparece un nuevo movimiento artístico o político, su propuesta no solo consiste en producir una nueva forma de entender el mundo o una nueva forma de transformar a la humanidad, sino también en rebatir a aquellos que le han precedido. Los movimientos contraculturales de los años 60 llevaron a cabo una ruptura, pero a diferencia de las vanguardias, no llevaron a cabo una tradición de la ruptura. Si lo vemos a partir del concepto de Octavio Paz, podríamos decir que los movimientos contraculturales de los 60 se quedaron con el aspecto de la ruptura, pero obviaron el aspecto de la tradición. Es decir, no llevaron a cabo sus propuestas revolucionarias en términos históricos. Esta falta de historicidad por parte de los movimientos contraculturales de los 60
se evidencia en el hecho de que prefirieron no recurrir a la transformación de las instituciones para llevar a cabo sus proyectos. Consideraban que tanto el capitalismo protestante y burgués contra el que se rebelaban, como las revoluciones modernas habían fallado y que, por ende, no tenía sentido transformar a la humanidad a partir de la intervención en sus instituciones. Su verdadero interés consistía en cambiar la conciencia de la humanidad, o lo que ellos entendían por conciencia, al menos de la sociedad occidental. De ahí su filiación con conceptos como el de la apertura de las puertas de la percepción a través del uso de alucinógenos, de drogas psicodélicas y de otras sustancias. Y de ahí su filiación también con una versión caricaturizada de la cultura oriental. Una versión caricaturizada que podríamos definir como orientalismo. En esto se demuestra, repito, la falta de historicidad. De acuerdo con teóricos de la posmodernidad como Fredric Jameson, algo que diferencia a la posmodernidad de la modernidad es precisamente eso, la pérdida del sentido histórico. En la posmodernidad, según Fredric Jameson, la primacía la tiene el espacio más que el tiempo. Esta pérdida de la historicidad en la posmodernidad también tiene correlatos en el ámbito estético o artístico. En la modernidad, un procedimiento muy utilizado en las artes, tanto plásticas como literarias, era la parodia. La parodia consiste en una reinterpretación de elementos que provienen de la tradición histórica. Esa reinterpretación toma en consideración que esos elementos que se han tomado prestados de la tradición y que se ponen en juego en el presente proceden de un pasado y de un contexto. En el caso de la posmodernidad, la parodia pierde sentido porque la historicidad pierde sentido. Entonces lo que ocurre en vez de la parodia es lo que Fredric Jameson llama el pastiche o el pastiche o el pastiche, que no consiste en reinterpretar elementos del pasado de acuerdo con su historicidad, de acuerdo con el contexto histórico del cual provienen, sino sencillamente en incorporar elementos de la tradición sin tomar en cuenta los contextos históricos de los cuales provienen. Entonces, estos elementos se incorporan como en una suerte de collage en la obra, sin poner en escena la procedencia o la tradición de la cual provienen. Hoy en día, en las redes sociales, vemos que lo que ocurre es precisamente eso, no la parodia, sino el pastiche o el pastiche. En las redes sociales constantemente traemos al presente o invocamos elementos que vienen de nuestra tradición, ya sea de la tradición pop, del rock o de tradiciones incluso más antiguas, y en vez de incorporarlas tomando en cuenta el contexto del cual vienen, sencillamente las incorporamos como elementos puramente estéticos vaciados del contenido simbólico que les corresponde en un sentido histórico. El orientalismo, la caricatura de la cultura oriental que toma la cultura hippie es precisamente esto. Lo que la cultura hippie toma de la cultura oriental no es realmente la cultura oriental, sino una suerte de versión superficial que se incorpora a manera de pastiche y que se articula con el resto de los elementos de la cultura hippie sin tomar en cuenta la historicidad. Se mezcla la liberación sexual, el feminismo, el orientalismo, etc. en una suerte de combinación que no termina de digerirse del todo porque no se toma en cuenta las tradiciones de las cuales estos elementos provienen. A estas alturas podría hacer una comparación entre lo que he dicho sobre la contracultura,
surgida en los años 60 del siglo XX, y la filosofía nietzscheana, y algunas cosas que dice Diego Singer sobre Nietzsche en su libro. La filosofía de Nietzsche nos ofrece las herramientas para criticar los valores de la cultura burguesa derivados del mercado, de la industria, del fordismo, del trabajo, etc. Así como también nos ofrece las herramientas para criticar los valores de aquellas revoluciones que pretendieron poner en cuestión y derribar la cultura burguesa. La capacidad que tiene Nietzsche de criticar tanto la cultura burguesa como la cultura revolucionaria moderna puede hacernos caer en la tentación ingenua de equiparar a Nietzsche con la contracultura surgida en los años 60 del siglo XX. Al igual que Nietzsche, las contraculturas surgidas en los años 60 se opusieron a la cultura protestante y burguesa, pero también perdieron la confianza en la posibilidad que tenían las revoluciones modernas de transformar las instituciones imperantes que había fundado la cultura burguesa. Ahora bien, ¿por qué sería una ingenuidad enorme igualar la lucha de Nietzsche con la lucha de las contraculturas surgidas en los años 60? Como ya dije, las contraculturas surgidas en los años 60, después de haber renegado de la cultura protestante y burguesa, y después de haber renegado de la posibilidad de transformar la cultura burguesa a través de las reformas institucionales que proponían las revoluciones liberales, propusieron una suerte de tercera vía, una nueva alternativa que consistía en transformar la conciencia, en transformar las conciencias de la humanidad para lograr un verdadero cambio en la sociedad. Para Nietzsche, esta propuesta sería muy poco saludable y muy poco potente, porque la idea de querer transformar la conciencia implica reafirmar la idea del sujeto neocartesiano del cual se sirve el neoliberalismo. La idea de pensar en una conciencia que debe transformarse implica aceptar la presencia de un yo que ha de controlar el cuerpo, que ha de controlar la exuberancia de todo lo vital. La subjetividad que defiende Nietzsche se contrapone diametralmente a esta idea de conciencia transformada que defendía la contracultura. Para Nietzsche, la subjetividad encuentra su último sustento en el cuerpo que no es más que una multiplicidad de instintos indomables que no pueden ser unificados bajo una subjetividad totalizante o bajo un yo tiránico. Dado el giro que ha tomado mi exposición en este momento, ¿acaso me corresponda defenderme de una postura de la cual se defiende Diego Singer al principio de su libro? Así como él dice que él no pretende asumir la posición de un sacerdote académico que defienda a Nietzsche de la apropiación de su pensamiento por parte del neoliberalismo, yo no pretendo asumir la posición de un guardián ortodoxo que proteja a Nietzsche de una apropiación contraculturalista. Cuando decidí enfrentar el pensamiento nietzscheano con las ideas del movimiento contracultural de los años 60 del siglo XX, lo hice con el propósito de conectar este resultado con la confrontación que hace Diego Singer entre el pensamiento nietzscheano y el neoliberalismo o la subjetivación neoliberal o la subjetividad neoliberal. Tendemos a pensar que la contracultura que surgió en el siglo XX, en los años 60, comenzó siendo una rebelión genuina, exterior al sistema,
opuesta a los valores burgueses y protestantes que habían imperado hasta entonces. Tendemos también a pensar que, a pesar de que en un primer momento esa rebelión fue genuina, eventualmente el capitalismo fue capaz de apropiarse de estas luchas y de convertirlas en mercancías. Tendemos a pensar esto porque en el sentido común se ha instalado la idea de que el capitalismo es capaz de apropiarse de absolutamente todo, de convertir todo en mercancía y de que por lo tanto no puede existir nada fuera del capitalismo. En un libro que se titula Rebelarse vende, un libro muy interesante, se propone una tesis que contradice esta idea que se ha instalado en el sentido común, según la cual el capitalismo se apropia de la contracultura y de las luchas que se le oponen. En este libro se propone más bien que la contracultura es aquello que posibilita la creación de una serie de mercancías. En vez de ser una lucha rebelde que en principio es exterior al sistema y que luego es domesticada por este mismo sistema, es desde un principio un producto que se propone a sí mismo como rebelde, que se presenta a sí mismo como rebelde, a pesar de que su único propósito es generar mercancías, generar una idea de distinción asociada a la idea de ser diferente y de ser antisistema. Creo que esta tesis, según la cual la contracultura es un producto del sistema que pretende alimentar la cultura empresarial, se relaciona perfectamente con los procesos de subjetivación que lleva a cabo el neoliberalismo. Para nadie es un secreto que Steve Jobs proviene de la contracultura hippie y se jactó en muchas ocasiones de haber utilizado alucinógenos, tales como el LSD. De todos modos, no deja de ser interesante la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que un hippie haya terminado siendo un magnate de la tecnocracia? Esto ha sido respondido por numerosos autores a lo largo del tiempo, pero creo que valdría la pena profundizar en esta pregunta a partir de las ideas que nos ofrece Diego Singer en su libro. Y hablando de Steve Jobs, el primer capítulo del libro de Diego Singer se titula Think Different, piensa diferente, que es el famoso eslogan ideado por Steve Jobs para su campaña publicitaria de Apple. Me gustaría leer de forma salteada algunos fragmentos de este capítulo que me parece muy interesante. En la página 32 del libro se dice lo siguiente, abro comillas. Para mí, el marketing implica valores, cierro comillas, afirma Steve Jobs, y se pregunta cuáles son los valores centrales de la compañía. Justamente aquellos que de algún modo habían sido dejados de lado durante su ausencia. Apple, sostiene, debe ser clara en su mensaje para seguir siendo reconocida como una de las grandes marcas. El ejemplo a seguir que indica es el de Nike, que en sus campañas de marketing se ocupa de honrar a los grandes atletas y deportistas. En lugar de describir los materiales y las características de las zapatillas, se centra en asociar una serie de valores morales y estéticos que se espera aparezcan como cualidades de la marca. No es una fábrica que produce mercancías, es una empresa que propone un modo de vida. En la página 33 dice el autor, la campaña Think Different giraba en torno a este elogio de quienes aparecen como lo suficientemente locos y apasionados para transformar el mundo. Para su realización, contrataron a la misma agencia publicitaria con la que ya habían tenido un gran éxito con el aviso
1984. Dirigido por Ridley Scott y estrenado el mismo año al que hacía referencia la novela de George Orwell, anunciaba la salida de la computadora Macintosh 128 como una forma de rebelarse contra la tiranía totalizante del Gran Hermano. Compartía así uno de los idearios centrales del neoliberalismo: la liberación de la creatividad individual de las garras del totalitarismo propio de la organización estatal centralizada. Más adelante, en la misma página 33, afirma el autor, Apple no hubiera tenido el éxito que ha logrado si no hubiese llevado a la máxima expresión la paradoja propia del sistema de consumo contemporáneo: ofrecer mercancías producidas en serie para un mercado masivo en permanente expansión que, al mismo tiempo, hagan sentir a sus consumidores que son absolutamente únicos y extraordinarios. Una de las ideas que me parece más importantes es la idea de que, de acuerdo con lo que propone Steve Jobs, una marca no es tanto una fábrica que produce mercancías, sino más bien una empresa que propone un modo de vida. Me parece muy interesante cómo el discurso publicitario de Steve Jobs trata de apartarse de la idea de mercancía, de la idea industrial de mercancía, de la idea fordista y material de mercancía, y trata de acercarse a la idea de proponer un modo de vida, a la idea de crear subjetividades. Esta idea de proponer un modo de vida se parece mucho a la idea de que la contracultura se ofrece dentro del capitalismo como una forma de distinción. La contracultura como producto lo que ofrece es precisamente eso: la posibilidad de ser un rebelde chic y de distinguirse de la mayoría, de distinguirse a través de una imagen antisistema de las masas. Esto se conecta también con otra de las cosas que dice Diego Singer, cuando se refiere a la paradoja propia del sistema de consumo contemporáneo: ofrecer mercancías producidas en serie para un mercado masivo en permanente expansión que, al mismo tiempo, hagan sentir a sus consumidores que son absolutamente únicos y extraordinarios. Esta idea de ser únicos y extraordinarios se relaciona mucho con la idea de ser rebelde, de ser contracultural y de ser antisistema, y reafirma la tesis según la cual la contracultura no es un movimiento rebelde externo al sistema que acaba siendo apropiado por el sistema como mercancía, sino es más bien algo que dentro del propio sistema posibilita o promueve la cultura empresarial y los procesos de subjetivación neoliberal. Todo esto también lo podemos conectar con algo que dice Diego Singer sobre la locura y la pasión. Él dice que la campaña Think Different giraba en torno a este elogio de quienes aparecen como lo suficientemente locos para transformar el mundo. La locura, obviamente, tiene que ver con la apertura de la percepción, con la idea de abrir las puertas de la percepción, con la idea de los alucinógenos, con la idea de las drogas que nos ayudan a percibir cosas que están más allá de las posibilidades que nos ofrecen los estados no alterados de la conciencia. Tras esta comparación, hay un dato histórico que no podemos obviar. Tanto el neoliberalismo como la contracultura globalizada surgida en los 60 deben su aparición al auge de los llamados medios de comunicación de masas. Yo me atrevería a llevar incluso más lejos esta tesis. Yo creo que la contracultura podría ser considerada desde el punto de vista de Foucault como una tecnología o como una práctica que ha utilizado el neoliberalismo como razón gubernamental para crear subjetividades. A pesar de que el neoliberalismo se presenta a sí mismo como un monismo, tal como lo expresa Diego Singer en su libro, lo cierto es que el neoliberalismo se presenta también como una heterogeneidad. Aquí está nuevamente la paradoja de la que habla Diego Singer.
El mercado nos ofrece productos masivos que nos hacen también sentir únicos como consumidores. La subjetividad que produce el neoliberalismo a partir de la idea de oferta también aparece como una multiplicidad. Es una subjetividad que ofrece múltiples opciones en una suerte de mercado. Dentro de esta oferta aparentemente diversa, en la cual se manifiesta la subjetividad neoliberal, está la posibilidad de ser un individuo que se cree empresario de sí mismo, que cree luchar contra el Estado, que reniega de todo lo público y que cree en la libertad de mercado como si la libertad de mercado fuese libertad en un sentido absoluto. Pero así como en esta oferta de la subjetividad neoliberal está la posibilidad de ser el empresario de sí mismo, también está la posibilidad de ser el progresista rebelde que atenta supuestamente contra el mercado y que se identifica con una serie de luchas tales como el ecologismo, el feminismo, etc. Simplificando mucho, pareciera que la disputa se da entre quienes están en posiciones de poder y temen perder sus privilegios y quienes piden derechos para colectivos que han sido históricamente ninguneados o despreciados. Si hablamos del bando de aquellos que defienden los derechos de las minorías que han sido históricamente aplastadas, podríamos definirlo como progresismo. Diego Singer ofrece un concepto de progresismo en su libro. Él dice lo siguiente en la página 192. Podemos definir al progresismo como una ideología de centro-izquierda que aboga por el avance gradual de la igualdad social, económica y política en distintos frentes, que pretende profundizar los lazos democráticos y ampliar derechos individuales o minoritarios. El autor también señala que progresismo y neoliberalismo se diferencian en cuanto a la relación que pretenden tener con el Estado como posibilidad para disminuir las desigualdades. Luego, añade, ahora bien, las críticas que hemos hecho en este libro al neoliberalismo no pasan centralmente por la función del Estado ni por la desigualdad en la distribución de la riqueza. Hemos intentado construir un enfoque distinto. La perspectiva nietzscheana desde la cual analizamos nuestro presente entiende que el neoliberalismo es empobrecedor cultural y subjetivamente hablando tiene una potencia muy baja para crear y transvalorar. Yo debo confesar que a mí a veces me cuesta ver la diferencia entre neoliberalismo y progresismo porque considero que ambas posiciones se derivan de haber aplicado la contracultura como técnica para generar subjetividades, como técnica de la razón gubernamental para generar subjetividades. En cuanto a la diferencia que podrían tener las posiciones progresistas y las posiciones neoliberales con respecto al Estado, me gustaría agregar algo. Normalmente, las posiciones progresistas tienden a considerar el Estado como una posibilidad para exacerbar lo público, para fortalecer lo público y la idea de comunidad y la posibilidad de hacer comunidad, mientras que la posición neoliberal tiende a ver en el Estado una amenaza centralista, una imposición contra la libertad de mercado que se entiende por libertad absoluta. Yo creo que esta diferencia que ambas posiciones tienen con respecto al manejo del Estado obedece a una concepción que se ha instalado en el sentido común, a una frontera que hemos trazado con mucha fuerza entre aquello que llamamos público y aquello que llamamos privado. La contraposición entre estos conceptos la podemos poner en entredicho o en duda a partir de lo que plantea Louis Althusser en su ensayo sobre los aparatos ideológicos del Estado. Para Althusser sería un error equiparar el Estado y sus instituciones a lo público y
separar este ámbito de lo privado, de lo que entendemos por empresas privadas. Según mi interpretación, esta distinción entre lo público y lo privado es una impostura que se introduce a partir del derecho burgués con el propósito de reproducir unas condiciones de dominación, tanto materiales como ideológicas. Para Althusser, no solo desde el Estado, desde el espacio de lo oficial, se reproducen las condiciones de dominación tanto materiales como ideológicas. Para Althusser existe una serie de aparatos, los cuales él llama aparatos ideológicos del Estado, que incluso pueden aparecer dentro del ámbito de lo privado, pero que en realidad no obedecen a intereses libres o supuestamente privados, sino más bien pretenden reproducir las mismas condiciones de dominación que se promueven desde el aparato del Estado oficial. Esta idea se relaciona con una idea de Foucault que recoge Diego Singer en su libro. De acuerdo con Foucault, en su curso sobre la biopolítica, en el neoliberalismo no se pretende acabar con el Estado para que el mercado pueda funcionar, entre comillas, libremente. En el neoliberalismo se utiliza el poder del Estado para exacerbar el poder del mercado, para desplegar en todas las dimensiones de la vida humana la forma de vivir empresarial. Althusser plantea también en el ensayo al cual me he referido previamente que estos diversos aparatos ideológicos del Estado se organizan en una jerarquía. No todos tienen el mismo grado de importancia. Podemos decir que el mercado como aparato ideológico del Estado ha adquirido la mayor importancia, hasta el punto que el Estado ha tenido que subordinarse a lo que el mercado imponga. Como el mercado ha adquirido la posición de mayor importancia como aparato ideológico, el mercado se ha convertido en el espacio a partir del cual valoramos absolutamente todo. Obviamente esta uniformización de las formas de valorar trae como consecuencia que existan personas exitosas y personas fracasadas. La frontera entre unos y otros se hace muy tajante. El lado de los fracasados se bifurca en dos tendencias muy peligrosas. Una de estas tendencias es la tendencia neoconservadora, la de aquellos que, sintiéndose fracasados, se refugian en valores caducos con el propósito de sentirse menos disminuidos. La otra tendencia que surge es la de quienes se refugian en posiciones progresistas, pero no con el propósito de crear nuevas formas de valorar, sino con el propósito de, desde el resentimiento, atacar a aquellos que, de acuerdo con el mercado, se han erigido como los exitosos. Me preocupa que hay ciertos movimientos de izquierda que se aprovechan de esta situación de debilidad, que se aprovechan de la debilidad que genera las formas de valorar del mercado y de la debilidad de las posiciones progresistas resentidas. Estas posiciones de izquierda, estos movimientos de izquierda de los que hablo, al igual que los neoconservadores, tratan de refugiarse en posiciones del pasado que ya no nos sirven como formas saludables en el presente. Este tipo de movimientos conservadores de izquierda critican, y a veces con muchísima razón, a los progresismos resentidos. Los llaman izquierda indefinida y consideran que son un popurrí, una mezcla posmoderna de discursos heterogéneos de diversa procedencia que no encuentran realmente una articulación productiva, que no construyen un proyecto político y económico que pueda ponerse en juego en la vida pública. Aunque su crítica del progresismo es válida, como digo, se refugian, al igual que los neoconservadores de las derechas,
en valores caducos y poco saludables del pasado. Son izquierdas soviéticas que reivindican movimientos fallidos como la Revolución Cubana y que proponen formas de valorar también uniformadas con las que Nietzsche probablemente habría estado en completo desacuerdo. Formas de valorar absolutamente debilitadas y anacrónicas. Nos encontramos entonces frente a un panorama que luce bastante sombrío. Se nos imponen las leyes del mercado, el lenguaje cuantificable del mercado como forma imperante para valorar prácticamente todas las manifestaciones de lo vital. Y las únicas alternativas que parecen ofrecérsenos para combatir esta única forma mercantil de valorar lucen como opciones bastante debilitadas porque han surgido más bien a la sombra del mercado, han surgido de forma reaccionaria y reactiva frente al mercado. Por eso creo que el autor del libro, Diego Singer, tiene razón al decir que quizás Nietzsche o las herramientas de la filosofía nietzscheana pueden ofrecernos una posibilidad de lidiar al menos con el atolladero frente al cual nos encontramos. La potencia de la filosofía nietzscheana reside sobre todo en su carácter afirmativo, en su impulso por decir sí en todo momento. Y ese sí no es el sí del optimismo o de los discursos de autoayuda o del coaching que imperan hoy en día. Ese sí o esa posición afirmativa implica no partir del mapa ideológico que se nos plantea a priori como campo de batalla. Esa posición afirmativa implica más bien la posibilidad de decir sí a partir del cuerpo, a partir de la multiplicidad indomesticable del cuerpo, a partir de la multiplicidad de instintos que no pueden ser subordinados a la tiranía de un yo cartesiano o a la tiranía de una subjetividad uniformada, construida desde un mercado o desde posiciones reactivas o resentidas. Y esa posición afirmativa, ese acto de decir sí, no naufraga en la hipertrofia del yo. Ese sí afirmativo es el sí aristocrático de un nosotros, tal como lo plantea Diego Singer en su libro. Ese sí afirmativo que se sustenta en la multiplicidad indomesticable del cuerpo nos lleva a construir comunidad y nos puede llevar a transformar nuestra realidad institucional. Lo importante es que nuestras instituciones no se subordinen a poderes tales como el mercado o el poder político o el Estado, etc., sino que esas instituciones se subordinen a la exuberancia de la vida, a lo que la vida impone, a las formas de valorar que nos permite construir la vida. Bueno, hasta aquí voy a dejar mi comentario sobre el libro de Diego Singer. Como dije al principio, esto se trata de un comentario estrictamente personal y no de una exposición de los contenidos del texto. Espero no haber adulterado o malinterpretado las ideas del autor a lo largo de mi exposición. Lo único que me queda por decir es que los invito a que lean este grandioso libro, que además de tener unas ideas complejas e interesantes, está escrito con una prosa accesible, amable, transparente y amena. Muchísimas gracias y espero que nos veamos en otra entrega de Logosomnia. Hasta luego.